Hola a todos los queridos espectadores del canal Joai Cajoy. Ha ocurrido algo inesperado. Un acontecimiento que parecía pequeño, pero que hizo temblar el corazón de Jung y Joai Ka, con una inquietud nunca antes sentida. Cada día estamos acostumbrados a ver la imagen de Jung y Joai Ka, juntos viviendo en paz y sencillez en medio de la naturaleza inmensa. Sin embargo, hoy esa tranquilidad se rompió de golpe. En un instante que parecía de lo más normal, Jung tuvo que enfrentar un problema serio relacionado con su trabajo. El ambiente se volvió pesado, los ojos de Joai Ka se llenaron de lágrimas y no pudo ocultar su preocupación. El miedo la invadió hasta hacerla llorar desconsoladamente, solo por preocuparse por Jung y por el futuro de ambos. ¿Qué pudo haber hecho que una mujer fuerte como Joai Ka temblara entre lágrimas? ¿Y será que este acontecimiento puede sacudir la confianza y la felicidad que tanto han tratado de construir? Acompáñenme en cada momento para descubrir sorpresas una tras otra. Y no olviden dejar un like y suscribirse al canal para apoyarme, así podré seguir trayéndoles estas historias llenas de emoción. Aquella tarde, el sol tenue cubría todo el camino del pueblo y el viento suave movía las copas de los árboles. Jung y Joai Ka todavía disfrutaban de unos días de descanso. Solo quedaba uno antes de que él tuviera que volver al trabajo. Sentados bajo la sombra de un árbol, conversaban de cosas simples. Joai Ka sonreía radiante mientras Jung mostraba una paz poco común. De repente, sonó el teléfono rompiendo la calma del momento. Jung frunció levemente el ceño y contestó rápido. Del otro lado, una voz femenina temblorosa suplicaba: «Hermano, ayúdeme, acaban de robarme la cartera. Se escapó». En un instante el rostro de Jung se tensó. No dudó ni un segundo, preguntó la dirección exacta de la mujer y tranquilizó a Joai Ka. «No te preocupes, volveré pronto. Tengo que ir ya». Puso su mano cálida sobre la de ella. Su mirada era firme, pero al mismo tiempo reflejaba la preocupación por Joai Ka. Luego se puso la chaqueta, encendió la moto y salió disparado como el viento. Minutos después, Jung y su equipo llegaron al lugar. Frente a ellos estaba una mujer de poco más de 30 años, pálida y aún temblando de miedo. Contó que al pasar por un callejón estrecho, un desconocido apareció de golpe, le arrancó la cartera y huyó. Jung y sus compañeros observaron el sitio en silencio. Unos rastros casi imperceptibles en el suelo le dieron a Jung la pista de la dirección de escape. Sin perder tiempo, arrancaron de nuevo llevando a la mujer con ellos para identificar el hallazgo. En medio de un camino solitario, apareció una cartera vieja tirada en la hierba. La mujer corrió hacia ella, la tomó y rompió en llanto. Dentro solo quedaban algunos documentos personales, el dinero había desaparecido. Aún así confirmó que era la suya. Los ojos de Jung se oscurecieron. Sabía que no era un robo cualquiera, sino parte de algo más organizado. Y estaba convencido de que el ladrón no podía haber ido lejos. La persecución comenzó. Siguieron las huellas de unas llantas en el suelo. Cada curva, cada sendero fue revisado con atención. La tensión era máxima. De pronto, a lo lejos, apareció una silueta sospechosa, un hombre delgado caminando rápido, mirando hacia atrás constantemente. «Era él, síganlo», ordenó Jung. El ladrón se dio cuenta de que lo habían visto. Desesperado, corrió hacia un descampado junto al camino. Ahora sí empezaba la verdadera persecución. El ruido de pasos resonaba fuerte, el viento golpeaba los oídos. Jung y su equipo corrían con todas sus fuerzas, atravesando matorrales mientras la tierra y las piedras saltaban bajo sus pies. Desde atrás, la mujer observaba sin aliento, con las manos apretadas, llena de miedo y esperanza. El ladrón intentó meterse en un campo embarrado para frenar a los perseguidores, pero subestimó la determinación de Jung.
Aunque sus zapatos se llenaban de barro y el cansancio le quemaba los pulmones, Hung no se detenía. Su corazón latía con fuerza, el sudor corría por su rostro, pero sus ojos no perdían de vista al fugitivo. La distancia se acortaba. El ladrón miró atrás y se puso pálido. Con un último intento saltó sobre una cerca de madera podrida para alejarse. Pero enseguida se escuchó un fuerte golpe. Hung también había saltado sin dudarlo. La persecución parecía interminable. El ladrón estaba exhausto, respiraba entrecortado y sus pasos se hacían lentos. Era el momento decisivo. Hung se lanzó hacia adelante y lo sujetó por el hombro. Ambos cayeron al suelo. Hubo un forcejeo breve, pero gracias a la fuerza y la experiencia de un soldado entrenado, Hung lo inmovilizó rápidamente presionándolo contra la tierra. Sus compañeros llegaron al instante y le pusieron las esposas. El chasquido metálico marcó el final de aquella huida desesperada. La mujer rompió a llorar al ver recuperada su bolsa con el dinero intacto, sin que el ladrón alcanzara a gastarlo. Entre lágrimas, agradeció con la voz entrecortada, aliviada, aunque todavía temblando. El ladrón fue llevado al vehículo con una mirada de odio mezclada con impotencia. Hung, jadeando con la ropa cubierta de barro, levantó la vista. Sus ojos brillaban intensamente. Una vez más, sabía que la justicia había ganado. Aquella tarde, cuando sonó el teléfono, Joaika aún no alcanzaba a comprender lo que pasaba, y Hung ya se había puesto de pie de golpe. Sus ojos mostraron de inmediato una tensión inesperada, y su rostro se volvió serio, muy distinto a la sonrisa que le dedicaba a ella segundos antes. Murmuró unas palabras rápidas para tranquilizarla, y salió tan deprisa que Joaika ni siquiera tuvo tiempo de sujetarlo. Solo quedó el patio vacío con la silla de bambú aún balanceándose, testigo de la paz que acababa de romperse. Al principio Joaika se quedó inmóvil. Pensó que Hung volvería en pocos minutos. Pero a medida que pasaba el tiempo, la inquietud se fue haciendo más grande. Miraba su teléfono, la pantalla seguía en negro, sin mensajes ni llamadas. De vez en cuando lo encendía, lo apagaba, y la luz azul iluminaba su rostro, haciendo que sus ojos se vieran cada vez más cansados. Afuera, el viento empezó a soplar con más fuerza, haciendo crujir las cañas de bambú. Ese sonido tan familiar ahora le provocaba un vacío extraño. Salió al porche y miró hacia el camino de tierra que conducía al pueblo. Las huellas de la moto de Hung todavía estaban allí, pero su silueta ya se había perdido hacía rato. Dentro de la casa, Joaika iba de un lado a otro. Intentó leer un libro, pero los ojos no seguían las letras. Trató de revisar la olla de arroz, añadir un poco de leña al fuego, pero sus manos temblaban y dejó caer la tapa con un fuerte estruendo. Su corazón dio un brinco, como si ese ruido fuera una señal de mal presagio. El tiempo avanzaba lento, como si cada segundo pesara demasiado. A veces cerraba los ojos y respiraba hondo, recordándose que Hung era fuerte, firme, que ya había superado muchas pruebas y que esta no sería diferente. Pero de inmediato la imagen de él saliendo con el rostro tenso volvía a su mente y le apretaba el pecho. La preocupación crecía como una ola imparable. Imaginaba escenarios distintos. ¿Estaría en peligro? ¿Habría una pelea, un accidente, algo que lo pusiera en riesgo? Solo pensarlo le llenaba los ojos de lágrimas. Se dejó caer sobre la mesa, cubriéndose la cara con las manos, y sin darse cuenta empezó a llorar. Cada vez que escuchaba el ruido de una moto a lo lejos, su corazón latía rápido, esperando que fuera Hung. Pero cuando el sonido se alejaba, la decepción la golpeaba aún más fuerte. Hubo un momento en que corrió hasta la entrada del camino, mirando con desesperación en la oscuridad. Solo vio luciérnagas parpadeando, pero no la figura que anhelaba. La línea entre la esperanza y la desesperación se volvía muy delgada.
Recordó los momentos vividos con Jung, las risas al recoger verduras en el campo, las canciones improvisadas junto al fuego o la mirada cálida de cada mañana. Eran esos recuerdos los que le daban fuerzas para no rendirse. Cada vez que el miedo se hacía insoportable, se repetía a sí misma: él volverá. Jung prometió que no me dejaría sola. Esa promesa la cumplirá. Esa convicción, aunque frágil, era lo único que la sostenía minuto a minuto. Las horas parecían un río interminable. El reloj ya marcaba muy tarde, pero Huayca no podía dormir. Cada vez que el viento se colaba por la rendija de la puerta, ella se sobresaltaba como si fueran sus pasos. Cada vez que una luz lejana cruzaba el camino, se levantaba con la ilusión de verlo regresar. Pero todo era vacío, y eso la agotaba aún más. Al final, con los ojos rojos de tanto llorar y las manos heladas por el aire de la noche, Huayca solo pudo quedarse sentada esperando. Ya no era solo impaciencia, sino una fe firme. Tarde o temprano, Jung cruzaría esa puerta y la abrazaría tal como le había prometido. En ese instante, su espera no era solo por la seguridad de Jung, sino también una prueba de amor profundo de un corazón dispuesto a todo con tal de que la persona que ama vuelva sano y salvo.